para no escuchar. Y no me dejaba dormir. Y yo, enojado con él, lo rechazaba. Y me pasaron un montón de cosas muy feas en ese tiempo, en esos 7 años. En lo cual me hizo entender de que sin Cristo nada somos. Y que lejos de él nada podemos hacer. Jesús le habló muy fuerte a los discípulos, enseñándoles las parábolas. A ellos les enseñaba particularmente de una forma diferente, pero esta vez le habló duro. Y se empezaron a quejar los discípulos. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ¿no les gusta? Pueden irse. Por eso me gusta tanto Pedro. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Sin ti hay palabra de vida. No hay otro recurso, no hay otra alternativa para nosotros los hijos de Dios. Solamente Él. Y en todas las áreas de nuestras vidas. En todo lo que hacemos, cada día, cada momento, aunque sea en las pequeñeces, tiene que estar Dios de por medio. Y para que nosotros nos acostumbremos a que esa relación sea tan genuina con Dios y que todo lo que hagamos lo relacionemos a Dios en nosotros, tiene que pasar algo muy importante. Dios tiene que permitirte a vos pasar por un proceso, a mí pasar por un proceso. Procesos dolorosos, angustiantes, de soledad, de tristeza, diferentes situaciones que Dios hace pasar a nosotros para que podamos buscar de Él y reconocerlo a Él. Esto no significa que Dios es un verdugo y que Dios es el que se encarga de hacernos sufrir, porque Dios no quiere sufrimiento para nosotros, al contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque la Biblia dice en Santiago que Dios, no diga alguno que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, sino que somos tentados por nuestra vieja concupiscencia, nuestra vieja manera de vivir. Y en nuestra vieja manera de vivir hay rencores, hay rechazos. Yo le hablo de mi vida, ¿no? Yo me crié muy solitario. Mi familia reunida y yo en un rinconcito, entonces mi vida era solitaria, jugaba solo. En el único lado que yo estaba acompañado cuando yo salía de la casa. Ya a los 10 años empecé a caminar en casa. Y ahí sí, siempre tenía alguien alrededor mío. Lamentablemente siempre tuve gente mayor que yo. Y entonces aprendí cosas en una edad pequeña, de cosas de gente grande y que no hacía cosas buenas. Entonces fui aprendiendo todas esas cosas. Pero fui criado así, entonces fui criado, fui creciendo en mucha soledad, en desconfianza. No podía confiar con lo que tenía alrededor mío, porque uno era peor que el otro, entonces no podía confiar en ellos. No podía confiar en mi padre y mi madre o acercarme a ellos a hablar y contarle mi situación o lo que me pasaba, porque no tenía relación con ellos. Yo tuve relación con ellos cuando yo conocí a Dios. Es más, mucho tiempo yendo a la iglesia, participando de muchas cosas en la iglesia, yo no quería volver a tener relación con mis padres. Por todo eso que había, orgullo, rencor, todo eso que estaba en mi corazón. Y eso hacía que se forme en mí una coraza. Entonces nadie podía entrar a través a mi corazón y yo no dejaba entrar. Y lo que estaban alrededor mío veían que yo tal vez era el que más me animaba a predicarle a la gente en la calle, que andaba de acá para allá y que hacía esto y que hacía el otro y que era activo en la iglesia. Pero lo que no podían ver es lo que estaba dentro de mi corazón. ¿Y qué era eso? Tener todo eso oculto ahí porque yo no lo abría, para que Dios
haga la obra en mí y pueda a través de eso no solo sanar mi ser interior, no solo sanar mi corazón, no solo sanar esa herida que tenía, sino poder ayudar a que mis padres sean sanados. Había mucha gente que yo también hice mucho daño y tuve que buscar, porque yo era una molestia que tenía de buscar a esa gente que le he hecho mucho daño y buscarlo a cada uno de ellos y pedirles perdón y acercarme. Un vecino de la vuelta de casa, yo lo busqué mucho tiempo para matarlo, se tuvo que mudar, se fue a vivir a Jujuy, porque si no lo mataba. Así que imagínense todo lo que había en mí y lo que yo acarreaba, y de la única forma que pude soltar y todo eso y pude entregárselo a Dios cuando Dios empezó a tratar con mi vida, cuando Dios empezó a probarme, a dejar que el enemigo actúe alrededor mío, dejar que el desierto empiece a sobrellevarme, a dejar que las pruebas que había alrededor mío me dobleguen, para que cuando estaba ahí doblegado y sin fuerzas, sin manera de salir de esa situación, tenga que levantar mis ojos a los cielos y tener que clamar a Él por su ayuda. Y cuando clamaba por su ayuda, Dios no venía a ayudarme instantáneamente por eso, sino venía a decirme: ¿ves esto? Esto está dentro de tu corazón. Dame algo. Y yo tenía que entregar, tenía que empezar a soltar todas esas cosas. Que dolían, que era difícil, pero de eso valía mi vida. Y de eso dependía mi familia también. Porque el cambio en mí iba a hacer que ellos vean no solo una nueva persona, una nueva criatura, sino que Dios puede transformar las vidas. Muchas veces he predicado a un montón de gente y me dicen: vos me venís a hablar a mí, los que me conocían de antes. Pero después, cuando yo caminaba y andaba y veían que yo estaba con mi familia y no me veían más drogado, no me veían más con armas ni nada de esas cosas, eso hacía de que ellos se reconozcan que yo iba a la iglesia, que yo estaba cambiando. No solo cuando Dios obra en nuestras vidas es para beneficio nuestro, sino para todo nuestro entorno. Donde nosotros vamos, reflejamos a Cristo. La Biblia dice que somos carta leída. Entonces, donde nosotros vamos, cuando nos ven, cuando te ven a vos, ven a Dios. Ven a alguien diferente. Ven un hombre, una mujer que, a pesar de las circunstancias, hay una luz de esperanza. Que a pesar de las situaciones que uno viva, damos gloria a Dios. Y este mundo no lo entiende. Pero nosotros podemos entender de que Dios es por nosotros. Y si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es necesario pasar por procesos. Es necesario ser tratado. Es necesario tener, como pasaba con Pablo, tener ese aguijón. En 2 Corintios capítulo 12, usted lo voy a leer, pero te voy a relatar un poquito más adelante, porque todos, lo que voy a leer, lo leemos todos, y lo conocemos hasta de memoria, bastante de gracia y todo eso. Pero antes de eso, Pablo habla de un hombre que él conoció y que fue llevado al cielo y fue transportado y lo conoció, y ese hombre le da buen testimonio y él honraba y valoraba a ese hombre. Y él decía: yo me glorío en él, pero no en lo que yo soy. A pesar de que tengo cosas con que gloriarme, porque era un hombre, Pablo, un hombre de servicio, un hombre de fe, un hombre de acción, un hombre que se confrontaba con los escribas y le decía: yo tengo fe, pero yo muestro mi fe por mis obras. Quiere decir que él actuaba en su fe. No solo creía en Dios, sino que actuaba en esa fe que tenía.
Y Pablo se honraba y glorificaba por el hecho de lo que había ocurrido en él. Pero él recalcaba, yo en esto no quiero gloriarme. Por más que yo tenga en qué gloriarme, porque era de buen testimonio. Y sigue así esto, mire, en 2 Corintios capítulo 12, verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo no me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Recuerda que decía al principio que Dios, que no digamos que somos tentados por Dios porque Dios no tienta a nadie. Dios permite las situaciones difíciles, pero no porque Él te las haga, sino permite que el enemigo haga para que tú pases por esa situación. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy más fuerte. Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso? Wow, esta palabra es tremenda, porque este hombre primero está resaltando de que él era un hombre orgulloso. Él está diciendo, yo tengo por cosas que gloriarme y estaría bien porque hago buenas cosas, pero luchaba contra eso, para no no enaltecerse, no hacer cosas indebidas, sino tener que depender continuamente de Dios. Pero ¿cuál era la estrategia de Dios para que él dependa de Dios? Y no de sus estrategias, no de sus acciones, no de lo que él sabía y de lo que podía gloriarse, porque su testimonio era bueno y las cosas que hacían eran más buenas aún. Pero él no se jactaba de eso, ni siquiera tomaba dominio de eso para hacer algo o para ser alguien o para que lo reconozcan, sino veía en algo que él hacía para ser reconocido y que Dios sea reconocido a través de él. Él se gloriaba en sus debilidades. Él se gloriaba en sus debilidades. Por eso Dios usó esta estrategia y le puso ese hijo para que él tenga ese problema. Y él tenía un problema en la cadera y rengueaba, le costaba mucho caminar. Y si conocen la historia de Pablo, él ha caminado mucho por causa del Evangelio. Él ha andado muchísimo por causa del Evangelio. Y él no estaba pidiéndole a Dios que le saque eso para gloriarse, sino para poder seguir sirviendo de otra manera. Pero Dios le dijo, no, Pablo, te conozco muy bien, Pablo. No dijo eso, pero me imagino yo que yo te conozco, Pablo. Yo sé que puede perjudicarte, y una de las cosas es tu orgullo. Es que te puedes gloriar en que vos ya hoy podés ir a atravesar y caminar y hacer un montón de cosas. Pero si yo te dejo eso, te dijo, vas a tener que depender de mi gracia. Vas a tener que depender de mi poder, porque yo actúo cuando vos sos débil. Entonces Pablo dijo, me glorío en mi debilidad, porque en mi debilidad es donde Dios actúa, porque ahí donde yo no puedo hacer las cosas es donde Dios las hace.
Y por más que Pablo era un hombre de buen testimonio, sus obras eran mucho más buenas si las hacía él mismo, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus capacidades. Estoy seguro que no estaría escrito aquí. Pero él está escrito aquí y es reconocido, no por lo que él hacía, sino por lo que Dios permitía que haga. Porque cuando él era débil, Dios se glorificaba en su vida. Dios obraba en su vida. Dice 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, miren lo que dice, tremendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo. El 10 es maravilloso, dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Él no dijo, me glorío en las riquezas, me glorío en la prosperidad, me glorío en que puedo orar por enfermos y ser sanados. Me glorío porque la verdad, cada reunión que estoy es una bendición. No dijo, me glorío porque cuando oré a Dios retumbó las cárceles y estábamos ahí adorando con Silas y la cárcel retumbó toda y las cadenas se rompieron y fuimos libres. Suena diferente, ¿no? ¿Sabes que el otro día veía un video donde un varón, un hombre, un predicador, oraba y movía la mano para acá y caían, pero un montón, y movía la mano para acá y caían un montón? Y de repente veo que viene otro y lo agarra de atrás porque no se podía sostener. Relataban eso por la unción que tenía este. Y yo veía eso y digo, wow, yo me acordaba cuando, antes de conocer este lugar, de estar en este lugar, a nosotros, donde yo iba, se utilizaban mucho esas cosas, estrategias. Y pasaba como ese pueblo que Dios le llama la atención y se expresaron en el espíritu, pero después terminaron en la carne. Y no sirve de nada, ¿sabes por qué? Porque cuando vos te glorias en las debilidades, en tus afrentas, en tus aflicciones, cuando vos dependés de eso para poder actuar y que Dios sobre tu vida, Dios se glorifica. Pero cuando vos crees que vos podés con algo y te exigís para poder en ese algo, tal vez lo logres. Pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando te canses, eso va a volver a sobrevenir sobre vos. En cambio, cuando Dios actúa, cuando vos te canses, aún mayor va a ser la gloria de Dios sobre tu vida. Porque Él es el que está actuando. Porque Él es el que se está glorificando. Porque Él es el que está llevando tu carga. Porque Él es el que está obrando a través de tu vida. Hermano, mire, yo te voy a contar algo que yo hacía. Yo no sé si por ignorancia o por qué. Yo chocaba mucho con la forma de manejarse donde iba. Y yo era de orar y llorar muchísimo. Muchísimo. No me dejaban ir a estudiar, hacer estudios bíblicos porque te enseñan hombre. Uno tenía que buscar la revelación de Dios. Entonces yo me encerraba a ayunar y ayunaba y me encerraba 3 días así sin tomar agua, sin comer, y oraba y leía porque no entendía nada, pero necesitaba aprender, necesitaba conocer a Dios.
Y Dios me empezó a usar y Dios me usaba en revelaciones y empezaba a ver las personas y Dios me mostraba una radiografía de ellos y lo que le pasaba, lo que estaba, y veía su corazón compungido o alegre según la situación que estoy viviendo, y yo les revelaba lo que Dios me mostraba y pasaban cosas tremendas. Y llegó un momento que pasaron el tiempo y pasaba eso, y me acuerdo que había un pastor que estaba en esa iglesia que cada vez que él terminaba el mensaje me llamaba a mí para que yo ministre conforme el don que tenía. Y eso me afectó muchísimo. Llegué a un punto, me río por el triste, que yo le daba la orden al Espíritu Santo para que ministre. Cuando yo le decía, Espíritu de Dios, ahora recién ahí ministraba Dios. Mientras tanto no ministraba. ¿Hasta qué punto llegar? Por eso nunca me olvido la primera vez que tuve consejería con el pastor y me dijo, yo te voy a enseñar a vivir por gracia. Porque él sabía de que yo había venido y ya me conocía. Varios hermanos que venían acá me conocían de ahí o de alguna campaña, que yo predicaba mucho en campañas. Y él me dijo, yo te voy a enseñar a que vos vivas por gracia, que conozcas la gracia de Dios. ¿Para qué me dijo eso? Yo no entendía nada. Y Dios empezó a tratarme y a formarme en gracia. Fueron los tiempos más dolorosos de mi vida, más angustiantes. Y me dijo, para empezar, te vas a quedar sentado recibiendo. Bueno, 6 meses, no sé si más, sentado sin hacer nada. Un hombre que estaba acostumbrado a predicar 4 o 5 veces por día, tenía 5 días de radio a la semana, programas de radio, a la tarde y después a la noche, en la madrugada, ¿no? Vigilia los sábados, hacía de todo. Viajaba, iba a Mendoza, Rosario, anduve por muchos lados y tenerlo sentado. 6 meses, estaba que explotaba. Y oraba a Dios y Dios no me respondía y Dios no me decía nada. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que escapar de acá o qué tengo que hacer? Y me dolía. Porque Dios estaba tratando mi orgullo. Dios estaba obrando en mí. Me llama el pastor y me dice, Gustavo, es tiempo de que empieces a servir. Gloria a Dios, dije yo por dentro. No dije que Él me escuche, yo dije por dentro, gloria a Dios. Ya te voy a agarrar lo primero que pensaba en el púlpito. Empecé a estudiar los autos. Lo que habré dicho del pastor ese día, después yo se lo confesé y le pedí perdón por todo lo que pensaba. Y estaba ahí afuera y este bigote que se piensa que como es policía yo le eché bigote. Y me acuerdo que vino el pastor Toba y me pone el brazo acá y me mira, no vengas a joderme, ya teníamos confianza, ¿no? Me dice, tranquilo, Dios está tocando tu orgullo, es necesario. Y bueno, yo lo acepté ahí, creo que oró por mí, seguramente oró por mí, y acepté el proceso. No le digo que ese mismo momento, porque ese mismo momento lo acepté, pero cada vez que tenía que ir ahí a cuidar los autos, que llovía, o que hacía frío, o que hacía calor, o que hacía esto o lo otro, no la pasaba bien, porque Dios seguía tratando, Dios seguía orando, porque Dios me estaba enseñando a depender de Él, a que las cosas son como Él quiere y no como uno quiere o como uno está acostumbrado. Dios obra como Él quiere. Muchas veces le pedimos las cosas a Dios y Dios manda a otro y decimos, no, Señor, esto no era.
pero Él hace como Él quiere y como Él cree conveniente, que a nosotros nos va a hacer de bendición. Un día me he pensado en un aniversario. No me olvido porque Betty y José también ese día fue orar por ellos ese día. Ese día el pastor viene y me dice: Gustavo, llegó un momento. Hoy te voy a reconocer a vos y Mariana por el pastorado. Yo ya vine siendo pastor. Y ese día José y Betty también fueron reconocidos como pastores en la iglesia. ¿Y sabe dónde estaba yo? Cuidando a los santos. ¿Y sabe qué hacía yo? Todos los días que me tocaba cuidar los autos, ponía la mano en cada auto y oraba. Y bendecía, el Señor guardaba mi hermano. A veces ni sabía de quién eran los autos. Guardaba un accidente, guardaba esto, y bendecía los autos. Yo no tenía ni una bicicleta. Dios me bendijo con un auto. Sin poner un solo centavo. Cuando Dios obra en nuestra vida, nosotros dejamos que Él obre, aunque no nos guste. Dios viene por recompensa sobre nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas. Y así Dios empezó a tratarme y a obrar en mí y a enseñarme a vivir por gracia. Tal vez te dicen: no, pero pastor, al menos cuida los autos, al menos servías en él. Pero bueno, a mí no me bastaba en ese momento. Para mí no era suficiente. Y a mí me dolió y me angustió, pero cuando acepté el proceso y me glorié en lo que estaba viviendo, en esa debilidad que estaba viviendo, porque era una debilidad para mí, ahí Dios empezó esa nueva etapa en mi vida. Y ahí empecé a vivir por eso. Y gracias que empecé a entender lo que es la gracia de Dios, Dios empezó a sacar muchas cosas de mí. Yo me acostumbré a que yo bajaba de un púlpito donde me tocaba predicar, bajaba un púlpito y estaba esperando y tenía la expectativa de que alguien diga: qué palabra, pastor, qué palabra, qué bendición. Y oró por mí, pasó esto y eso. Me pasaba y me producía algo a mí que decía: oh, qué bueno. Pero no me he dado cuenta que eso me iba a llevar a la ruina. Terminé 7 años apartado. Y esa es la diferencia de poner siempre a Dios en el primer lugar. Siempre a Dios en el primer lugar. Cuando aprendí a poner siempre a Dios en el primer lugar, las cosas cambiaron en mi vida. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ver. Mis hijos se habían apartado. Mi hijo Lucas, la vida que me hizo vivir, ni se imagina. Las noches de madrugada orando y llorando por él, y salir a buscarlo. Estar en una esquina consumiendo drogas. Me acuerdo porque él siempre me lo resalta y siempre me lo agradece. De verlo con los amigos, y él solo, nunca vení de lejos, nunca iba ahí al choque y a hacerlo pasar bolsa, que vení Lucas, y lo agarraba Lucas. Cuando estaba conmigo ya no me escuchaban otros, yo le decía: oh, vos baja Lucas, vení porque te Lucas, vamos a casa. No, pero vamos a casa. Te lo digo acá para que no pases vergüenza. Ponele cualquier excusa a los pibes, pero venite conmigo. No, si no venís conmigo, me
vas a hacer actuar como no quiero actuar. Y no quiero que pase vergüenza. Me lo acuerdo porque él siempre me agradece por eso. Dice, gracias porque nunca me hiciste pasar vergüenza. Y desde ese respeto que él estaba haciendo algo malo, yo me lo gané. Y hoy veníamos con él, lo fui a buscar a su trabajo, veníamos con él y me contó un sueño. Lo primero que me dijo, pa, tengo que volver a la iglesia. Yo lo miré y asustado me lo dijo. Le digo, sí, Luca, pero ¿por qué? Tuve un sueño, pa, que me... Y es cuando yo me encerraba a ayunar, era chiquito. Él ha estado ayunando conmigo 3 días, sin tomar agua y ni comer nada. 3 días. Tenía 8 años. Porque lloraba para ir a ayunar cuando yo iba a ayunar. Lloraba y le hacía escándalo a la madre para ir a estar conmigo ahí. Y ya Dios le hacía soñar y él nos contaba los sueños y nosotros quedábamos asombrados porque eran cosas que después ocurrían y que pasaban. Y como él sabe que siempre soñaba, pasaba algo y esto era relacionado con Dios porque Dios le habló en ese sueño. Yo se le enviaba a contar testimonio de eso. Porque lo que yo no puedo hacer con él, sé que Dios lo está haciendo. Porque esa es mi debilidad. En mi debilidad, Dios se va a glorificar en Lucas, en Marcos y en Melita. Porque son débiles. Son donde yo tal vez no puedo llegar. Con mis estrategias, con mis cosas, con mis obras. Pero en mi debilidad, Dios se va a glorificar. Dios va a orar. Dios está orando. Dios está orando. Escuchemos por esto también. Job, capítulo 4, dice esto. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y el que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Escuche esto. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Sabe que Job en ese momento estaba pasando lo peor de su vida? Había perdido su familia, había perdido todo y estaba siendo tratado por Dios de una manera impresionante. Yo nunca escuché, como la escuché la primera vez que lo escuché predicar al pastor sobre Job. Y el pastor me abrió los ojos cuando dijo, ¿sabe qué pasaba en Job? Era un hombre justo, era esto y Dios lo honraba por eso. Pero tenía algo oculto Job. Era un orgulloso. Y lo que él no sostenía porque era adinerado y un hombre de poder, y que cuando él pasaba la gente se levantaba porque era un hombre de honra. ¿Y sabe qué pasaba que lo sostenía a Job? Su orgullo. Su orgullo hacía que él sea un hombre firme, que sea un hombre adinerado. Su orgullo hacía que él sea sostenido. Pero cuando el mal vino sobre él no podía. Porque cuando nosotros actuamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de manejarnos, con lo que sabemos y lo que hemos aprendido y lo que la vida nos enseñó y el transitar y nuestros padres que hemos aprendido un montón de cosas o que hemos estudiado y es por medio de nosotros, va a llegar a un punto que vamos a caminar y vamos a estar bien, pero ¿sabe qué va a pasar cuando venga sobre nosotros? Lo peor, la situación difícil, la enfermedad, la escasez, la soledad, el trato, el desierto, ¿sabe qué va a pasar? Ahí vamos a decaer. Ahí vamos a decaer. Porque es por nuestras fuerzas. Por eso Pablo decía, me glorío no en lo que soy y en lo que hago, sino en mis debilidades. Porque ahí es donde Dios está. Cuando yo ya no puedo, cuando yo ya no tengo recursos, ahí es donde obra Dios. Y eso tiene que ser siempre. A mí me preguntan muchas veces en el trabajo,
descifrar los problemas. Mi respuesta es: cada mañana que yo salgo de mi hogar, oro a Dios y entrego el día de trabajo y entrego mi vida y mi capacidad para poder obrar a través de lo que Dios me dé. Yo no podía ni hablar, yo tartamudeaba de toda la droga que consumí. No podía hablar, no había forma que mi cerebro conjugue con mi cuerpo, temblaba. Pero cuando Cristo me hizo libre, el primer día que yo entré a la iglesia, me hizo libre de esa droga. Yo empecé a caminar, yo empecé a hablar como tenía que hablar. Hasta se sorprendieron mis hijos cuando me escuchaban cómo hablaba. Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Dios se glorifica en la debilidad de sus hijos. Cuando ya no podemos más, es donde Dios obra y donde Dios pone su mano. No insistes en algo que seguís. Déjalo a Dios y Dios va a obrar. Dios va a transformar esa vida. Dios va a sanar esa enfermedad. Dios va a obrar en tu economía. Dios va a hacer lo imposible. Y lo va a transformar en una sencillez. Y tú y lo que te rodea van a dar gloria a Dios. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie, no quiero seguir con